Esta agradable y fresca mañana de martes 14 de marzo, hay varias cosas que me gustaría comentar en el ámbito nacional. Aquí con el cántico de los gallos, y ahora los gansos andan muy alborotados porque están dos gansas empollando, como se dice, y de un momento a otro saldrán los hermosos animalitos recién nacidos de sus huevos, los gansitos. Me emociona mucho cuando nacen porque nacen de color amarillo, preciosos, hermosos. Espero tener la oportunidad de enseñárselos en cuanto nazcan, pero ya van muy adelantados ahora sí. Y no se diga pues los gallos y las gallinas. Ayer estaba yo muy emocionado porque una, un par de gallinas tuvieron alrededor de 14 pollitos y me sentía yo como la mamá de los pollitos, feliz de la vida cohabitando con ellos. Pero ya hablando de cosas de la vida real, sobre todo del panorama internacional, el día de hoy quiero comentar algunas cosas. En la economía y en la política, las suposiciones y las presunciones, eh, y eso de hacer caravana con sombrero ajeno, eh, no sirven de nada. Honestamente no sirven de nada. Es muy común y usted lo ve todos los días. Cuando un político, un presidente de la república, un gobernador del estado y a veces un que otro alcalde afirman algún dicho que se contradice muy pronto con la realidad y pasan a hacer todo lo contrario. Dicen una cosa y pasa todo lo contrario. Y en economía también es sumamente común que se quiera ir llevando a cabo, que se lleven a cabo declaraciones y comentarios como si los políticos forjaran la economía de un país o de una industria en lo particular. Recordemos que recientemente se ha estado mucho presumiendo por los políticos que ni saben de política, ni le entienden. Bueno, de política quizás sí sepan, porque de eso viven. Ni saben de economía, ni participan en la economía, ni siquiera han tenido un changarro o algo. Siempre se han dedicado a la grilla. Y resulta que empiezan a hablar del superpeso y de la fortaleza y que todo eso es gracias al gobierno y al presidente y etcétera, etcétera. Y no faltó más que un soplidito con la eventual quiebra del Silicon Valley Bank, el banco que financia a las empresas de origen tecnológico, sobre todo digital, allá en California, para que el famoso superpeso tan solo en un día, fíjese nada más que qué difícil es entenderlo, fue arrastrado en las bolsas bursátiles y se tuvo una pérdida tan solo en un día de 16.446 millones de pesos. Y obviamente esto que provocó, pues que se le quitó el super al peso. Es decir, no son los factores internos, ni las tortas de los tamales de chipilín, ni las declaraciones incendiarias contra los corruptos y los conservadores y los enemigos de México y los que me quieren hacer daño a mí, y a mí y todo el pontificio que se lanza desde la tribuna de Palacio Nacional. No son esos los elementos los que regulan la economía, son factores mucho más complejos. Entonces, el peso ayer sufrió un revés tremendo, que es parte de lo que sucede en las finanzas en los movimientos bursátiles y financieros en el mundo, como lo es el nearshoring. No es el gobierno de México el que esté captando la confianza o el interés, llamémosle el interés, de todos aquellos que quieren traer sus empresas de Taiwán y de Hong Kong y de China a Estados Unidos y a Canadá, pero también a México por ser tratado de libre comercio. No es porque el gobierno lo quiera o lo decida, es porque el mercado internacional lo está exigiendo y porque los capitales se mueven de acuerdo a sus intereses. La iniciativa privada es la fortaleza en la economía en el mundo, en cualquier país. En México, de cada 10, de cada 10 pesos que se mueven,
8.5 pesos se mueven por la iniciativa privada. Los otros 1.50 pesos los mueve el gobierno, pero vienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos y las empresas, o sea, vienen de la iniciativa privada. Entonces el suelo está muy parejo para andarse complicando y no nos dejemos llevar por el canto de las sirenas. Por eso, otro caso muy claro de que los políticos les gusta hacer caravana con sombrero ajeno, se vino el desafortunado incidente de Matamoros, donde matan a dos de los 4 secuestrados norteamericanos que venían a hacer turismo médico a México. Vea usted las notas de toda esta semana. Una manera de desaparecer el tema de la falta de seguridad que brinda el gobierno a los turistas internacionales y de la falta de combatir al crimen organizado y contenerlos en todos lados es dándole vuelta a la tortilla. Y ahora se está hablando de la importancia del turismo médico en la economía nacional y regional de los estados fronterizos. Nosotros lo vivimos todos los días en Puerto Peñasco y lo vivimos en Nogales, lo vivimos en San Luis Río Colorado, inclusive Sonoita y Agua Prieta. La gente viene de Estados Unidos a hacerse tratamientos de cirugía plástica, odontológicos, no se diga adquisición de medicamentos y consultas especializadas de muy buen nivel. Vienen incluso a Hermosillo, a los mejores hospitales privados, van a Mazatlán, van a Cancún, empresas y corporativos enteros les pagan a sus trabajadores con tal de que vayan desde Florida, por ejemplo, o de Texas, que vuelen a Cancún para ser operados y ser tratados y ahí tengan su recuperación y luego se regresen a su país. Esa es una realidad que promueve la iniciativa privada. Ah, pero quien se quiere echar la medallita al pecho y que le pongan una estrellita aquí arriba y que digan que es la quinta maravilla y que es un excelente gobernante, es el gobierno federal o el gobierno de los estados. Son las famosas caravanas con sombrero ajeno, pero yo creo que la ciudadanía ya no se lo traga. También está sucediendo con el caso del Spring Break. No es producto del esfuerzo, del trabajo del gobierno federal y de los gobiernos de los estados el que, por ejemplo, a Cancún vengan 30,000 jóvenes a partir de esta semana a festejar el Spring Break, que no es otra cosa más que unas vacaciones de primavera mientras vuelven a las universidades. Es una tradición que tiene 30, 40 años sucediendo esto, hombre. Y vienen a Puerto Peñasco y abarrotan y llenan todo. Pero aquí el gobierno es el que debe garantizar la seguridad pública, la tranquilidad, la paz, la movilidad en las carreteras, la movilidad en las aduanas y facilitar las cosas. No pararse el cuello como si ellos lo estuvieran haciendo. No lo están haciendo. Creo que cada quien, zapatero a tus zapatos, debe hacer lo que le corresponde. Al gobierno promover, atraer inversiones, brindar seguridad jurídica y seguridad pública a turistas internacionales y también a turistas nacionales, a los mexicanos, por supuesto. Es una obligación, para eso los elegimos, para eso les pagamos. El problema está que cuando ya tienen 2 o 3 años en el poder, se les olvida que son empleados del pueblo. Y eso sí, se les llena la boca hablando del pueblo una y otra vez. Sin embargo, los que arriesgan, los que le apuestan, los que quiebran sus negocios o los hacen exitosos, son los empresarios mexicanos, les guste o no les guste. Esa es la realidad que tiene México y se tiene que entender. Allá los políticos que corten listones, que les digan ahí un saludo, te quiero mucho, así de corazón, ¿cómo están, señores, señoras, jóvenes? Fíjese que nosotros estamos haciendo el plan fulano y el sultano, planear, pero no aterrizan. La iniciativa privada, si no aterriza, si no cumple sus objetivos o sus metas, cierra sus negocios, quiebra. El gobierno, por el contrario, pone la mano, dame, págame, y recaba los impuestos. Pues se llaman impuestos porque nos los ponen a huevito, a fuercitas, y entonces de eso viven. Y todavía se dan el gusto y el placer, en muchos casos como el de Segalmex, que hoy estaba viendo las notas, no las quiero ni comentar porque ya me genera una decepción tremenda de que
millones y millones, 15,000 millones de pesos, sustraídos y robados descaradamente desde las oficinas de un gobierno que prometió no robar, no mentir, y no traicionar, y que afortunadamente, y eso sí hay que abonárselo al presidente de la República, así con todas sus letras, es que da la orden de que los consignen, que los metan al bote. A ver cuánto recuperan para mandarlo al instituto ese, para devolver al pueblo lo robado de funcionarios de la 4T, de ellos mismos. A ver si es cierto que regresan ese dinero que se robaron. Imagínense, más de 7,000 toneladas de azúcar fantasma. Las vendieron, las cobraron y no existían. Y tantas cosas que van a surgir. ¿Qué le puedo decir del huachicol? Veía unas estadísticas y unas notas que no las quiero comentar ahorita, lo haré más adelante. Pero es vergonzoso como Pemex es asaltado, violado, robado todos los días con el tema del huachicol. Y en las carreteras a Cuernavaca, en las carreteras por Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas, en los caminos rurales, está lleno de botes, descaradamente, así, de botes, de tibones, de tambos de 20 y de 50 litros, que dice gasolina y diésel, y el precio es un poco menos de la mitad de lo que lo vende Pemex en sus gasolineras. Entonces, así como, si no cuidas tu changarro, veía otra nota también el día de hoy en el periódico Reforma, creo, donde había una molestia enorme porque no sirven los cajeros del Banco del Bienestar. ¿Cómo quieren? Y en otro periódico veía como que a partir del día último, creo que de este mes, todas las entidades de gobierno tendrán que pasar su dinero al Banco del Bienestar. Verán qué cuello de botella tan cañón van a tener los mismos gobernantes. No me quiero imaginar yo a los tesoreros y a los secretarios de Hacienda de los gobiernos de los estados, a ver cómo le hacen para pagar las nóminas y para el gasto corriente y para pagar a los proveedores, cuando tengan que ir su gente al Banco del Bienestar, que no está preparado para ser un gran banco. Pero en fin, son parte de las cosas que suceden todos los días, una y otra vez, pero sí es importante entender una y otra vez que los políticos son políticos. Hay que creerles la mitad o menos. Hay que ser cuidadosos en lo que uno hace y en lo que uno dice. Creo que los resultados deben de hablar por las personas. De manera tal que yo le preguntaría ya para finalizar, ¿usted recuerda en los últimos meses, en el último año, en los últimos 4 años, tan solo quedándome en este gobierno, que hayan aceptado que se equivocan o que están mal en algo? Ni siquiera en seguridad pública, con el mayor número de muertos históricos en un sexenio, se acepta que está mal la Estrategia Nacional de Seguridad. Ya ni le voy a hablar de la Estrategia Nacional Anticorrupción, que es totalmente un fracaso. Y ni siquiera le voy a mencionar de la Estrategia Nacional contra la Inflación. La inflación en los supermercados, en los restaurantes y a donde usted vaya, está hasta las nubes. De manera tal que, volviendo al principio de mi comentario del día de hoy, es imposible creerle a quien te dice una y otra vez, por días, por semanas, por meses, por años, si no se quiere ir tan lejos, a 30 años, y que digan, pues ¿para qué me hablas de 30 años o a 10 años? Pues nada más quédese con los últimos 4 años, lo que ha sucedido. O mida al gobierno en función del tiempo que dura en el poder. El federal tiene 5 años en el poder, está en su 5.º año. Los estatales van arrancando, los municipales pues son de 3 años. Usted mídale. ¿Le han pedido una disculpa? ¿Le han dicho en algún foro que se equivocaron? ¿Le han ofrecido un cambio de estrategia de lo que están haciendo? No. Son don perfectos. Son doñas perfectas. Son políticos. Prometer no empobrece. Lo demás sale sobrando. Ellos ya están pensando
en su próximo cargo, en su futuro, en el próximo presidente o presidenta de México. Ellos están pensando en una diputación federal, en una senaduría, en una alcaldía, en otro hueso, para vivir de lo que producen los miembros de la iniciativa privada, los ciudadanos. ¿Qué tal? Con eso me quedo este día martes invitándole a que le eche ganas, a que le trabaje duro. No hay de otra. Si usted quiere hacer algo por su país y por su estado, solo trabaje. Haga lo que sabe hacer y hágalo lo mejor posible. Así de elemental. Saludos, gracias por escucharme. Hasta luego.